hasta que la gente se empieza a dormir. Bueno, yo desde un principio de que me empezaron a poner a predicar, me dijo un hermano, no, me dice, cuando ya diga lo que iba a decirme, siéntese, me dice. Entonces la primera vez que me pusieron a predicar, como a los 15 minutos se me terminó la gasolina, entonces me senté, ¿verdad? Y allí comencé a entender, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido grandemente y bueno, mi predicación es corta, hablo algo rápido, pero me gusta ser específico con lo que voy a decir, con lo que Dios pone en mi corazón. Así que vamos a el Evangelio de San Mateo, para los que tienen poco tiempo en la iglesia. Posiblemente hay algunos que quizás no tienen Biblia, no trajimos más Biblia para acá, para darle a los que no tienen, pero el que no tenga Biblia, si hay alguien que le pueda prestar, no tenemos la lectura allá en la pantalla tampoco, pero aquí vamos a leer todos juntos. Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Capítulo 25 de San Mateo y versículo 14. Mateo 25 y versículo 14. Ya cuando lo tengamos todos nos vamos a poner en pie en reverencia a la palabra del Señor para leer la Biblia, y nosotros la leemos con el propósito de que sea de mucha bendición para nuestra vida. Gloria a Dios. Ya cuando lo tengan todos nos dicen amén. Gracias a Dios. Hay una parte en la Biblia que dice que cuando se leía la ley allá en el libro de Esdras y Nehemías se encuentra, y estuvieron todos en pie, dice, mientras se leía la ley a aquel gran grupo de personas, y estuvieron en pie, dice, desde la mañana hasta en la tarde leyendo la Biblia. Qué bendición, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos la riqueza que hay en la palabra del Señor, nuestra vida cambia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y como sea, hace efecto en la persona, aunque uno la lea sin entender a totalidad, pero tiene efecto. Yo les voy a testificar algo, que cuando yo estaba como que era el año número 11 en la escuela, según acá, como el bachillerato que le dicen en nuestros países de Centroamérica, mi papá me ponía que le leyera la Biblia a él, porque a él ya le costaba ver un poquito. Entonces yo se la leía a él, pero como sea, a mí me estaba haciendo efecto también. Entonces llegamos a bachillerato y fue cuando nos quisieron a introducir eso del evolucionismo, ¿verdad? Que el hombre fue evolución del mono y todas esas cosas. Entonces, ¿verdad? Y bueno, yo dije, yo he leído un libro que dice lo contrario, que en el principio pues Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y como le hice guerra al profesor, ¿verdad? A mí no me va a traer eso que usted trae acá, porque la Biblia dice distinto, ¿verdad? Y pasa tanto tiempo, ¿verdad? En aquel debate de eso, ¿verdad? Del evolucionismo y las preguntas de los grandes científicos y todas esas cosas, ¿verdad? En vez de que le enseñen a uno principios morales, ¿verdad? Cómo vivir en la vida, sino que en todas esas cosas, pero ya había hecho efecto en mí de que nosotros no somos creación de ningún mono. Entonces le digo yo, ¿verdad? ¿Y por qué, si fuimos evolución del mono, por qué el caballo sigue siendo caballo, ¿verdad? Y no se ha convertido en otro animal. Entonces eso como que desaprueba todas las cosas, y cuentan una historia, ¿verdad? Que esto le va a hacer que se relaje en un momentito, ¿verdad? Antes de la predicación, porque en una reunión, ¿verdad? De cristianos, y estaban los evolucionistas ahí también. Entonces llegó uno, ¿verdad? Con el primer discurso, ¿verdad? Y dijo él, ¿cuántos aquí creen, dice, que somos evolución? Levanten la mano. Que somos, dice, sí, evolución, levanten. Los que creen que somos creación de Dios, fue que dijo, ¿verdad? Levanten la mano, dijo, ¿verdad? Y levantaron la mano. Ahora, dice, los que creen, dice, que son evolucionados del mono, dijo, levanten la cola. Y solo se voltearon a ver nada más, pero no había nadie, ¿verdad? Con cola ahí de los que estaban en ese lugar.
Entonces nos da a entender a nosotros que algo se perdió ahí entre medio y el hombre queriéndole tratar de introducir cosas contrarias a la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios. Dice la Biblia, lo tenemos Mateo 25, 14. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y lo vamos a leer siempre en el nombre del Trino Dios para que el Señor continúe bendiciendo nuestra vida. Dice acá: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Ahí quiero que hagamos una pausa, porque eso va a ser el centro de esta predicación. Conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta hora por su palabra, Señor, que ha sido leída, Padre eterno. Y esperamos, Señor, que continúe bendiciendo, Señor, nuestra vida, bendiciendo, Señor, cada vida aquí en este lugar, Dios mío, y que continúe hablando, Señor, a través de esta palabra que hemos leído en este día, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que sea simplemente yo un canal de bendición, Padre amado, para que podamos, Señor, entender lo que usted nos quiere decir en esta tarde, Señor, para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Pueden tomar asiento. Cuando se habla de esto de los talentos, no sé si encontró, ok, aquí está. Y aunque ve monedas ahí, yo quiero advertirle, ¿verdad?, desde antes que no voy a hablar de dinero, ¿verdad? Porque siempre en las iglesias, ¿verdad?, se tiene la impresión, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, no, si ahí solo de dinero hablan y recogen ofrenda 2, 3 veces cada vez que uno va, y así sucesivamente. Aunque vea las monedas ahí, no voy a hablar de dinero. El objetivo principal hoy esta tarde,
hablando acerca de los talentos. Y para los que tienen Facebook, si quieren poner eso ahí, ya lo pueden poner también. Los talentos son un regalo de Dios. Lo que hacemos con ellos es nuestro regalo hacia Dios. ¿Se entiende, verdad? Los talentos es algo que Dios nos da a nosotros. Lo que nosotros hacemos con ellos es nuestra gratitud de regreso, ¿verdad?, hacia Dios. El propósito principal acá en este día es más que todo aplicarlo a nuestra vida diaria. Aunque el Señor está dando acá una enseñanza también escatológica, profética, por decirlo así, porque había surgido una pregunta en el capítulo 24 que le hicieron los discípulos y le dijeron al Señor: ¿cuándo será que van a suceder estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y entonces comienza el Señor a explicarles y decirles las señales que precederán antes del fin de todos los tiempos. Y les dice que se levantará nación contra nación, vendrán falsos cristos, falsos profetas, pestilencias en la tierra y tantas cosas más. Y luego pasa más adelante y les habla también de la parábola de las 10 vírgenes, cuando dice que 5 estaban listas y 5 no estaban preparadas, y vino el Señor y los halló descuidadas, las halló descuidadas. Todas estas cosas el Señor Jesucristo la estaba hablando por medio de parábolas, pero era advirtiendo a la audiencia que tenía en ese momento acerca de las cosas que iban a pasar antes de que Él regresara. Porque aquí dice que este hombre tomó, dice, llamó a sus siervos y entregó sus bienes. El amo, el dueño lo llamó y se fue, dice, lejos, y le entregó ciertos bienes a estos siervos para que trabajaran. Entonces ahí el amo en esta parábola es el Señor, los siervos somos nosotros. Y no está hablando, aunque está hablando de dinero, pero no lo podemos aplicar en que Dios nos ha dado dinero a nosotros en esta parábola. O sea, no sé si me explico bien, aunque usó el dinero, pero no era para dar una enseñanza acerca del manejo del dinero, aunque algunos la han aplicado de esa manera, sino acerca de cómo manejar los talentos y los dones que Dios le ha entregado a cada persona. Cada persona aquí tiene un talento en particular y tiene también dones, que más adelante lo vamos a explicar lo que es la diferencia. Entonces el Señor Jesucristo toma esta parábola, una parábola, aunque a veces escuchamos la palabra y no sabemos exactamente qué es una parábola, ¿verdad? Es lo que el Señor Jesucristo usaba, una narración de algo terrenal para darle un significado espiritual. Cuando Él le dice a los discípulos, Él usó mucho las parábolas, los símiles y muchas otras cosas que son figuras retóricas, que los que han estudiado gramática saben de esas cosas. Pero Él usa estas cosas. Cuando Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, es un símil, algo que se asemeja una cosa con la otra. La sal preserva, la sal da sabor. Entonces a los discípulos no les dijo que precisamente que eran sal, sino que eran como la sal que le da sabor a este mundo y que preserva todavía este mundo aquí en la tierra. Entonces cuando llama a sus siervos acá, les está usando una historia terrenal para darles un significado espiritual. Y llamó, dice el Señor, a estos hombres y comenzó a repartirles los talentos. Gloria a Dios. Esto nos da a entender a nosotros dos cosas: que el Señor nos ha entregado algo a nosotros para mientras Él regresa, y que nos ha dado talentos. Allí dice precisamente lo que les dije al inicio, que dice conforme a su capacidad. O sea,
a nadie, hay personas que se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Y por qué a este hombre, ¿verdad? Es decir, Billy Graham lo ha llevado hasta allá, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué será que a él lo ha llevado hasta allá? Y yo me he quedado predicando aquí en Lancaster, ¿verdad? No nos podemos nosotros ponernos a quejar de esa manera, porque a aquel otro solo le sale, ¿verdad? Solo lo invitan a predicar a la cárcel, ¿verdad? Donde no se recoge ofrenda, y al otro lo llevan a predicar a los grandes estadios. Entonces, porque a cada uno Dios le ha dado conforme a su capacidad, y luego le va a pedir cuenta. Ahora, un talento eran unas monedas semejantes a esta. Equivale aproximadamente a 21 gramos de oro. Este es plata, que ando mucho dinero acá. Un talento equivale como a 6,000 denarios aproximadamente. Lo voy a explicar así mejor. De lo que está hablando el Señor, cuando Él dijo, tomó y a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Aproximadamente 6,000 denarios era el costo de una moneda de un talento. 6,000 denarios. Todavía no lo entendemos, ¿verdad? No nos saca a ningún lado saber de 6,000 denarios, porque no sabemos que son 6,000 denarios. Algunos sí saben. Una persona, un jornalero, un laborer, ¿verdad? Los que trabajan el día, se ganaba 1 denario al día. Entonces, un talento equivalía a 6,000 denarios. Entonces, un talento eran 6,000 denarios. Aproximadamente, para que lo entendamos un poquito más mejor, el talento era más o menos el salario de una persona de 20 años. Lo que se puede ganar en 20 años venía a ser un talento. Entonces, aunque le haya dado uno, le estaba dando una gran cantidad. No era algo poquito, sino que le estaba dando muchísimo. El problema venía a que a unos le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, y luego se fue lejos. Bueno, vemos lo que es parábola, lo que es un talento. De lo que el Señor estaba hablando era una moneda que equivalía aproximadamente al salario de una persona por 20 años, lo que se podía ganar. Eso es bastante. Ahora, un talento, hay gente que lo confunde con un don, y eso es lo que quería explicar ya que estamos acá. Un talento, ¿verdad? Hay gente que tiene talento que ya lo trae, ¿verdad? Desde que nació, ya viene con aquella habilidad. No está la muchacha aquí, Camila, ¿verdad? Que ella, nadie le enseñó a pintar, sino que ella empieza a pintar, ¿verdad? Y agarra ahí cualquier cosa y luego le hace un caballo, le hace un pajarito, ¿verdad? Y le sale bonito, y, ¿verdad? Y uno puede pasar todo el día tratando, y no, pero que es una habilidad que ya la persona trae. Entonces eso es un talento. Un talento es algo natural de la persona, ¿verdad? Que ya lo trae. Un don es algo sobrenatural. Eso se lo da el Señor. Un talento es heredado de nuestros padres, porque ya su padre, ¿verdad?, tenía ciertos rasgos o inclinado a ciertas cosas. Entonces los hijos traen esa inclinación semejante. Un talento. Un don, un talento heredado de nuestros padres. Un don es recibido de parte de Dios. Esa es la diferencia. No se hereda de ningún hombre, sino que lo da Dios. Los dones, los talentos se reciben en el momento de nuestro nacimiento. Cuando nacemos ya traemos ese talento. El don se recibe cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Ahí es cuando Dios comienza a dar otros talentos. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Entonces hay diferencia entre talentos y entre dones. Los talentos son naturales, los dones son sobrenaturales. Los talentos se reciben de parte de Dios. Los talentos se reciben de parte de nuestros padres. Los dones se reciben de parte de Dios. Los talentos se reciben a la hora del nacimiento, los dones a la hora del nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Lo repetí otra vez para que nos quede bien claro. Gloria al Señor.
ahora, Dios nos ha dado a nosotros conforme a nuestra capacidad. Y a mí me habían regalado como unos 2,000 talentos acá. Y yo les voy a dar a cada uno conforme a su capacidad. Así que algunos van a recibir una docena, ¿verdad? Para que lo multipliquen, y se los voy a pedir la otra semana. Al que le di 12, me va a tener que traer 24 la otra semana. Así que no sé cómo le voy a hacer. Me ayuda, hermano Charlie, los reparte, por favor. Pero no lo va a ir a vender. Son de plata. Puede dar 3, 5, 3, 5. Conforme a su capacidad. Esto nos va a quedar a nosotros de recuerdo. Lo que tiene ahí es una escritura bíblica, es un tratado. Ya sembró el primero. Dice en esta moneda: ¿dónde pasarás la eternidad si Cristo viniera hoy? Y yo sé que esta se la puede usted dar a alguien, ya la está invirtiendo. A una persona le va a dar de qué pensar. Y al otro lado tiene el texto bíblico. Creo que algunos los tienen diferentes, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ha dado a nosotros conforme a nuestra capacidad. Como punto número 1, si lo puede poner ahí, hermano, por favor. Dios a nosotros nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Allí dice: a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, si nos da algo a nosotros de antemano, Dios sabe la capacidad que nosotros tenemos para desarrollar ese talento, para trabajar en ese talento que Dios nos ha dado. Si hubiera sido distinto, eran 5, 2 y 1 equivalen a 8 talentos. Si lo hubiera dividido entre 3, les hubiera dado como 2.6 a cada uno, pero Él no lo hizo así, sino que le dio a cada uno conforme a su capacidad. E inmediatamente los que recibieron 5 y 2 se fueron y comenzaron a trabajar. No voy a entrar en detalles de las palabras que estaba estudiando, ¿verdad? Pero la palabra que hicieron, que llamó Él a sus siervos, dice, y les dijo, ¿verdad?, a entregarles esos dones. Siervo en ese tiempo era un esclavo, que quisiera o no quisiera, tenía que trabajar. Pero lo que es interesante de la palabra que se usa en esta escritura es la misma palabra que usa el apóstol Pablo más adelante, y que está hablando de un siervo, pero no de un esclavo, sino de alguien que está trabajando voluntariamente para el servicio de su amo. Entonces a nadie de ellos le dio, como decimos, obligado a que iba a tener que trabajar, sino que había sido instruido y le había sido dada esa confianza para que ellos pudieran trabajar y negociar. Porque si eran el que recibió 5 talentos, está hablando de una cantidad grandísima de dinero. Le está confiando bastante dinero a su señor. Al otro también le está confiando bastante dinero. Aún al que le dio simplemente 1, le está confiando el salario de una persona de 20 años. Y luego se va a un lugar lejos y después va a venir a pedirle cuentas de lo que había hecho con aquel talento que le había dado. Era costumbre de los siervos de ese tiempo que le dejaban de encargo y ellos se iban a hacer negocios a otras partes, mayormente a Roma, hablando de lo que existía en ese tiempo. O lo hacían también al revés: se quedaba el siervo en la casa, el dueño en la casa, y mandaba a los siervos a otros lugares a comprar algo, ¿verdad?, para traer para su amo. Un ejemplo que les voy a poner es que
le daba el patrón o ¿cómo le dicen? El dueño, ¿verdad? Le daba a los siervos cierta cantidad de dinero para que se fueran, como decimos nosotros, ¿verdad? Como que se va para el flea market o para el auction donde venden carros, ¿verdad? Sale un poquito más de dinero ahí. Entonces venía él y les daba cierta cantidad de dinero, no para que compraran, como decir, el lote de carros, sino para que pusieran el down payment de algo o en algo, váyanse adelante. Entonces decían ellos, ¿verdad? Yo voy a comprar vehículo o lo que fuera en ese tiempo, con lo que negociaban con esclavos también, compraban esclavos, y decía los siervos, ¿verdad? Yo voy a dar, como dicen, $50 de down payment, que me lo aguanten ahí para mientras viene mi patrón, ¿verdad? Y él va a traer el resto del dinero y entonces lo llevamos. Pero ya en ese momento él pone el down payment y le ponen el sello, ¿verdad? Como cuando uno compra en layaway, ¿verdad? Que ya le ponen ahí, ¿verdad? Lo estoy pagando, ¿verdad? Y le ponen un sello que está en layaway, que no lo pueden tocar porque alguien ya dio un depósito, ¿verdad? En aquel producto. Entonces de ahí es donde saca el apóstol San Pablo cuando dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Gloria a Dios, que es un depósito que nosotros ya tenemos hasta que venga nuestro Señor y Él va a venir, ¿verdad?, a recogernos. Gloria a Dios. De ahí es donde lo toma el apóstol Pablo, según se usaba en ese tiempo. Entonces nosotros ya estamos sellados, ya estamos marcados, que no le pertenecemos a este mundo, sino que somos propiedad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces el que tenía el que tenía 5 y 2, ya ustedes leyeron, ¿verdad? Dijeron que inmediatamente se fueron y comenzaron a trabajar con ellos. Luego viene el que tenía 1 y este viene y dice: yo tuve miedo. Yo tuve miedo y no hice nada. Y aquí es donde quiero entrar un poquito más a profundidad, porque yo sé que mucha gente Dios le ha dado talentos y Dios le ha dado dones aquí en la iglesia. Y a veces el miedo a nosotros nos detiene. Tuve miedo, dijo él. Y cuando nosotros tenemos miedo, el miedo nos detiene de hacer muchas cosas. El miedo a equivocarnos. Cuando lo ponen por primera vez a predicar, el miedo. Va a salir a evangelizar, no, pues yo tengo miedo. O si no, le da pena. Dice, vamos a cantar, pero tengo miedo irme a equivocar. Y yo lo que les digo es, sí, se va a equivocar. Solo el que no hace nada es el que nunca comete errores, ¿verdad? Las jóvenes que están acá, bueno, creo que la mayoría se acuerdan de la primera vez que lo pusieron a hacer arroz, ¿verdad?, en la cacerola, ¿verdad? ¿Se acuerdan las primeras cacerolas de arroz que hacía, ¿verdad? Le quedaba todo pegado. Yo lo cuento por experiencia, ¿verdad? Lo vi en la casa, ¿verdad? Y siempre estaba bueno. Como era todo lo que había, ¿verdad? Entonces, usted sabe, ¿verdad? Así son las cosas. Entonces, siempre se va a equivocar, pero tiene que seguir tratando. Gloria a Dios. Entonces, el miedo detiene a mucha gente. Supe le dice que eres hombre severo y le comienza a decir todos los defectos que tenía, pero era simplemente una excusa para no trabajar. Las excusas han existido desde el principio, ¿verdad? Hubieron las excusas. Adán dijo, tuve miedo también. Él tuvo miedo y no escuchaba al Señor. Entonces la persona entra en un estado de conformidad y no quiere la persona hacer nada, siempre tiene miedo o tiene una excusa, y eso lleva a la persona a una parálisis espiritual que no lo deja avanzar y seguir más adelante, porque tiene miedo, porque las excusas, gloria al Señor. Y yo creo que a veces se nos olvida que el Señor Jesucristo dijo que a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Yo voy a ir, cuando me mandaron la primera vez a hacer algo, bueno, yo voy a ir, y como esto no lo voy a hacer para agradar a nadie, sino que lo voy a hacer para agradar al Señor. Y el apóstol San Pablo dice, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él
es el que me da la fortaleza. Hay gente que dice no, que otro llega primero que yo, o aquel otro canta mejor, o este otro canta mejor, o predica mejor, y las excusas. Cuando Cristo pasó, aquí voy a traer a memoria este pasaje, cuando Cristo pasó por el estanque de Betesda, allá habían muchos enfermos a la orilla de aquel lago que estaba en aquel lugar. Allá había un lago, una laguna, como una piscina, la que estaba allí en el capítulo 5 que habla del Evangelio de San Mateo. Ahí estaba un hombre que ya llevaba 38 años enfermo, acostado en una camilla al lado ahí. Y Jesucristo pasó por ahí y le dice: ¿quieres ser sano? Y él le dice rápido, ¿verdad? Pero no puedo, porque siempre cada 6 meses había un mover del agua, y algunos han leído este pasaje, había un mover del agua, y el que descendía primero al agua recibía sanidad. Pero aquel hombre decía: yo tengo ya 38 años de estar aquí, y siempre que trato, otro se me adelanta. Entonces, ¿por qué no se iba, verdad, a estar un poquito más cerquita del agua? O verdad, o al menos hacer el intento. Ya había entrado en un estado de conformismo. Cuando Jesucristo le dijo: ¿quieres ser sano? Él como que la pregunta no es tan obvia, ¿verdad? Decirle: ¿quieres ser sano? Cuando sabiendo que estaba enfermo. Pero es que hay gente que entra en ese estado de conformismo, que no quiere salir de ahí, aunque se le quiera ayudar. Hay gente que está en el alcohol, hay gente que está en las drogas, y uno ofrece, ¿verdad?, ayudarle, ver en qué le puede ayudar, y dice: no puedo, gloria al Señor, no puedo. Lo que pasa es que ya están conformes a vivir esa vida de esa manera. La gente, ¿verdad?, mayormente la gente que está viviendo de ayuda social aquí en este país, ellos, ¿verdad?, prefieren mejor vivir en esa condición, porque saben que si alguien les ayuda a salir de aquella enfermedad o a salir de aquella condición, eso quiere decir que ahora tiene que trabajar y que ahora tiene que pagar renta. Trae responsabilidad. Y muchas veces por eso es que cuando nosotros nos dicen, ¿verdad?, quiere ayudar a hacer algo esto en la iglesia para que comience a trabajar esos dones que les ha dado, pero eso implica que tiene que estar aquí en la iglesia, que a veces va a tener que madrugar a orar, a veces va a tener que estar más temprano. Va a haber una demanda. Con los dones vienen también las responsabilidades. Ahora, ¿verdad?, no nos mandamos nosotros mismos, sino que viene otro, y ese es el que nos da las órdenes a nosotros. Pero que no entremos nosotros en un estado de conformidad. Gloria a Dios, porque Dios nos ha dado a nosotros lo que le decimos acá, la capacidad. Aparte de la capacidad, Dios también nos ha dado, como número 2, nos ha dado la posibilidad. Gloria a Dios. Dios nos ha dado a nosotros también la posibilidad. Jesucristo dijo en una oportunidad: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Gloria al Señor. Al que cree, todo le es posible. Eso el Señor Jesucristo lo repitió muchas veces. Iba una mujer, ¿verdad?, detrás de la multitud, que ella llevaba muchos años padeciendo de un flujo de sangre. Y la multitud era grande siguiendo al Señor, y iban caminando. Pero a ella no le importó, ¿verdad?, que la gente iba alrededor. A como pudo, se metió hasta que llegó a donde estaba el Señor. Llegando allá, toca, ¿verdad?, el borde del manto del Señor, porque tenía fe que si tan solo tocaba el borde del manto del Señor, ella iba a recibir sanidad. Inmediatamente, ¿verdad?, él se dio vuelta y dijo, ¿verdad?, alguien me ha tocado acá. Entonces, para las costumbres de ese tiempo, era prohibido que una mujer tocara, mayormente, ¿verdad?, a un sacerdote de la ley en Israel. Pero a ella no le importó, ¿verdad?, la costumbre, sino que ella iba decidida que si lograba tocar el manto del Señor Jesucristo, ella iba a recibir sanidad. Gloria a Dios. Muchos de nosotros tenemos que tener fe y acercarnos al altar de Dios y tocar el manto del Señor, y vamos a recibir lo que posiblemente tenemos días de estarle pidiendo al Señor. Si tantito nos acercamos, gloria al Señor, por la fe en el Señor Jesucristo, nosotros podemos recibir esa sanidad, recibir ese milagro que estamos esperando desde hace mucho tiempo. La fe, dice ahí, que cree lo increíble,
Ve lo invisible y recibe lo imposible. Eso lo puede escribir también por ahí en sus notas. Cree lo increíble, ve lo invisible y es capaz de recibir aquello que es imposible, porque para el que cree, todo le es posible. Gloria a Dios. Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad, pero a veces tenemos que salir del estado de conformismo. Alabado sea el Señor. Número 3, y yo voy a ir terminando. Hay otro día, vamos a cubrir el resto del material, pero también a nosotros nos ha dado lo que es la responsabilidad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un tribunal para los cristianos también. Hay un tribunal para los perdidos, donde se va a presentar toda aquella persona que no ha recibido a Cristo. Pero también hay un tribunal donde nos vamos a presentar y va a decir el Señor: ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Gloria a Dios. El reino de los cielos, dice el pasaje, es semejante a un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El amo aquí es el Señor Jesucristo, y llamó, yo me acuerdo, ¿verdad? Y llama a los discípulos y comienza a decirles que Él se va a ir muy lejos, pero antes de irse les entregó una gran comisión, y es de predicar el Evangelio de Jesucristo. A ver cuántos tenemos la oportunidad de sembrar, de reproducir esto, ¿verdad? Invitar a alguien con una moneda de esta. Podemos invitar a alguien a la iglesia y decirle: Jesucristo le ama, Él murió por usted. Gloria al Señor. Nos ha dado a nosotros una responsabilidad. Un día el Señor va a venir y le vamos a tener que contestar. Excusas siempre van a haber. Hay gente que dice: mi familia no me apoya. Hay gente que dice: no tengo tiempo, en vez de decir no quiero, ¿verdad? Mejor dice no tengo tiempo, pues sí, no quiero.